agua, cómo formaba los enlaces covalentes entre hidrógeno y oxígeno para formar la molécula de agua, y también vimos nosotros la forma en que las moléculas de agua podían formar enlaces por atracción electrostática, formar enlaces por puentes de hidrógeno con otras moléculas de agua. Pero también vimos que tenían la capacidad de formar estos mismos enlaces con otras sustancias. Y vimos sus propiedades físico-químicas, ¿se acuerdan? Que era la acción solvente, o es el solvente universal, elevada fuerza de adhesión, elevada fuerza de cohesión, alto valor de vaporización, el valor específico elevado, ¿verdad? Ahora, todas esas propiedades físico-químicas que están en relación a los enlaces por puentes de hidrógeno, o se llevan a cabo gracias a estos enlaces por puentes de hidrógeno, también tiene que ver con las funciones bioquímicas o fisiológicas del agua, o sea, están en relación. ¿Ya? Entonces, las funciones del agua se relacionan íntimamente con esas propiedades físico-químicas con las que acabo de nombrar. Ahora, entre esas vemos, ¿no? Una de las funciones. El agua es el soporte o medio donde ocurren las reacciones metabólicas, gracias a esta propiedad solvente, o sea, gracias a la capacidad que tiene la molécula de agua de formar enlaces por puentes de hidrógeno con otras sustancias, gracias a eso. Entonces permite que en el interior del agua, en el seno del agua, ocurran reacciones químicas. Ahora, dice soporte nada más, ¿no? Porque no participa en realidad el agua, sino que ahí se lleva a cabo las reacciones químicas. Hay un determinado sustrato, la enzima, entonces esa enzima es la que actúa sobre el sustrato para que se lleve a cabo una reacción química. No sé, alguien levantó la mano. ¿Alguien levantó la mano? ¿Quería preguntar algo? Bueno, sigo entonces. Dijimos, es el disolvente o el solvente universal, gracias a su propiedad, ¿no? La capacidad que tiene para formar enlaces por puentes de hidrógeno con otras sustancias y unirse a ellos, ¿no? Es el amortiguador térmico por excelencia, o sea, gracias a su elevado calor específico, entonces el agua que está dentro de nuestro organismo evita que haya unos cambios bruscos de temperatura cuando el medio externo está muy caliente. Entonces, nosotros no podemos vivir a temperaturas elevadas. Nuestra temperatura corporal oscila entre 36,5, 37,5 y ahí debe oscilar nomás. Ya 38 ya hay febrículas, 39, 40, 42 ya no viven, peor un niño, ¿entienden? ¿No? O sea, altas temperaturas. Podemos estar expuestos, pero por un determinado momento ese calor específico elevado del agua hace que amortigue la temperatura. Bueno, también tiene que ver con nuestro sistema termorregulador, ¿ya? Otra función es el transporte de sustancias, gracias a que tienen que ver con esta propiedad solvente, ¿no? Por ejemplo, hay un tipo especializado de tejido conectivo que permite el transporte de sustancias porque tiene agua. ¿Cuál será? La sangre. La sangre, muy bien, la sangre, ¿no? La sangre que está compuesta por agua, proteínas y también elementos formes, que son glóbulos blancos, rojos, plaquetas, ¿cierto? Pero el agua es el que permite que a través de él, pues, las sustancias puedan ser transportadas. Es el lubricante amortiguador del roce entre órganos. Nosotros, la mayoría de nuestros órganos tienen, mire, tienen algo que lo protege, pero hay líquido de por medio. Y ese líquido es agua. Así sea poca cantidad. Obviamente que en esa agua pueden haber proteínas, pueden haber electrolitos, pero hay agua. Entonces, a ver, un ejemplo. Para que no se colapse el pulmón, hay una membrana que lo recubre. ¿Qué se llama? Pleura. ¿Y entre el pulmón y la pleura hay algo o no? ¿O solo hay un espacio de aire? ¿Qué hay? Líquido pleural. Hay un líquido pleural, aunque sea 50 ml, pero ese líquido es importante. Menor a eso, hay problema y ya cuando se acumula, que no se debería, entonces hay problema también. ¿Se entendió? Entonces debemos mantener, aunque sea poquito. En la rodilla o en cualquier parte donde tengamos articulaciones, sobre todo esas articulaciones que tienen mucho movimiento. ¿Qué dicen que hay?
un cartílago, porque en ese cartílago, ¿qué tiene que haber para evitar el líquido sinovial? Ahora, nuestro cerebro está pegado a la calota. ¿Qué dicen? ¿Al hueso? No. No, está flotando en un líquido. ¿Qué se llama ese líquido? Líquido Líquido cefalorraquídeo. cefalorraquídeo. Eso, líquido cefalorraquídeo. ¿Ve? Y así sucesivamente. Entonces, el agua es un lubricante que amortigua el roce entre órganos. Importante función, ¿ya? Favorece la circulación, da flexibilidad y elasticidad a los tejidos, en los tejidos donde se necesita. El tejido conectivo en su matriz extracelular tiene proteína, tiene las fibras colágenas, las fibras elásticas, fibras reticulares, tiene su matriz, también tiene son polímeros de hidratos de carbono complejos, por ejemplo, como los glucosaminoglucanos, heparansulfato, de metansulfato, queratano, etcétera, etcétera. Pero ahí hay agua, ¿ya? Y otra función importante es que el agua misma puede intervenir como reactivo en reacciones del metabolismo. Entonces, el agua nosotros lo hemos visto que estaba formada por 2 átomos de hidrógeno y un oxígeno, y estos se unían a través de enlaces covalentes simples, o sea, que estaban compartiendo electrones, ¿se acuerdan? Aunque sea muy poca cantidad, que se necesite demasiada agua, así, H2O, para que una sola esté ionizada o disociada, pero se da. Entonces, el agua puede disociarse en sus componentes iónicos. ¿Cuáles son sus componentes iónicos? Hidrogenión, hidroxilo. Otro nombre que le podemos dar, fíjense, ión, pero tiene que ir la palabra ya, ión, hidrógeno. Porque si yo digo hidrógeno, me estoy refiriendo a un gas. El hidrógeno es una molécula diatómica. Sí o sí hay un subíndice de 2 acá, no va solito nunca. Pero si ya tiene carga, ya es un ión. Entonces puede llamarse hidrogenión, puede llamarse ión hidrógeno, y a veces le decimos protón, porque tiene carga positiva. ¿Se entendió? Pero es un catión porque tiene carga positiva. ¿Se entendió? Catión es el término general que se le da a las sustancias que tienen carga positiva. ¿Ya? Y por otro lado, en su carga negativa, que sería el oxidrilo o hidroxilo. Miren, carga negativa. Ión oxidrilo, ión hidroxilo o hidroxilo directamente. Tiene carga negativa. Entre sus propiedades térmicas del agua, su punto de fusión. Para una molécula tan sencilla o tan pequeña, no se espera un punto de fusión tan bajo. Por ejemplo, si yo comparo H2O en relación a un ácido graso de cadena larga, por ejemplo, que tenga 18 átomos de carbono, miren, tiene 2 de oxígeno, tiene, no los he contado cuántos realmente tiene, a ver, CH3, y después todos son hidrógeno, hidrógeno, 2, 2, 2, 2, 2, o sea, debe tener por lo menos uno entre 36 a 40 hidrógenos, una molécula grande, ¿entienden? Grande, grande. Entonces esa molécula, si usted lo pone, esa estructura, la pone a temperatura ambiente, mientras más larga es la cadena a temperatura ambiente sólida. Por ejemplo, la grasa de chancho, la manteca que le llamamos, a temperatura ambiente 20 grados, 25 grados es sólida. Ya empieza a aumentar la temperatura, 30, 40 recién es líquida. Pero en cambio, el agua tiene que bajar a una temperatura inferior a 0 grados. El punto de ebullición para que hierva, tenemos que darle 100 grados centígrados, ¿verdad? Usted ponga el alcohol, a ver, póngale, si compara el aceite, más bajo su ebullición más baja. Pero el alcohol es inflamable, ¿no? Se va a quemar, ¿no? Y su vaporización se necesita para evaporar 540 calorías por gramo. Ahora, después de alcanzar su punto de ebullición, también las moléculas de agua se evaporan más fácilmente.
¿Se evapora el agua? Sí, pero muy poquito, ni lo vemos. O sea, si nosotros ponemos dos vasos con dos sustancias diferentes, por ejemplo, ponga alcohol en un vaso que esté abierto y ponga agua en un vaso que esté abierto. Vuelva a la hora, ¿y qué pasó con el alcohol? ¿Quién me dice? A ver, Se evapora. se evapora más rápido, ¿no ve? ¿Sí? Sí. Mucho más rápido. Bueno. En cambio, el agua tarda, ¿no? Pero se evapora. Así sea que tarde un poquito, se evapora. A ver cómo nos damos cuenta. En varias culturas de nuestro país, para Todo Santo, sobre todo si es del interior, para Todo Santo, le hacen pan, le hacen de todo, ¿no es? Y le ponen un vaso de agua porque dicen por si la almita viene. Como no lo visitan seguido, al mes vuelven y se ha evaporado el agua. Un poquito. ¿Y qué dicen? El almita viene y se tomó el agua, ¿no? ¿Han escuchado eso? ¿O no? Sí. Sí. ¿Lo ves? Entonces, no es el almita, por eso es un caso de que el agua se evaporó. Y si no hubiera, eso es que quiere decir que se rompen los enlaces por puentes de hidrógeno, por eso se ha podido evaporar. Si no hubiera evaporización, tampoco podrían haber las lluvias. Entonces, sí se evapora, pero no así como se evaporan otras sustancias. ¿Ya? Ok. Bueno. Ahora vamos a ver lo que les decía. Vimos en la función 8 de que el agua podía actuar como un reactivo, porque podía dar, tanto cuando se disociaba o ionizaba, podía dar electrolitos con carga positiva, que era el hidrogenión, y electrolitos con carga negativa, que era el oxidrilo o hidroxilo. ¿Ya? Entonces, la ionización del agua no es más que la separación en sus componentes iónicos. ¿Ya? Aparentemente el agua pura. Ahora, ¿quiénes son los conductores de la corriente eléctrica? Por ejemplo, si yo quiero conducir la corriente eléctrica a través de un líquido, aquella solución que tenga electrolitos, o sea, que tengan carga, esas pueden conducir. Si yo agarro el agua de grifo, no es agua pura por su caso, porque tiene sal, y además que le aumentan cloro, imagínense, no se va a volver en el seno del agua cloruro, le aumentan, y además que nuestras aguas de nosotros aquí en Santa Cruz es semidura, o sea, tiene sal. Entre esas sales, las sales carbonato de calcio son muy frecuentes encontrar. Carbonatos de calcio, fosfatos de calcio, ya. Entonces, son frecuentes encontrar. Obviamente yo coloco un amperímetro en ese agua que tiene sal y va a conducir la corriente eléctrica porque tiene electrolitos ahí dispersos. Pero el agua pura, el agua que nosotros decimos que es un agua purificada o libre de iones, o también le decimos agua desionizada o agua destilada, es agua pura, agua, no tiene sal. ¿Ves? Y se creía que esta no era capaz de conducir la corriente eléctrica. Pero ya usando un amperímetro muy sensible, se pudo comprobar que sí posee una pequeña conductividad. ¿Qué quiere decir? Que a pesar de que el agua sea pura, algún componente va a tener que ser del agua, si no tiene más, tiene cargas eléctricas. Y eso se vio que el agua podía ionizarse o disociarse en sus componentes iónicos. Pero para ello necesitan interactuar 555 millones de moléculas. O sea, después de que 555 millones de moléculas, una va a estar disociada o ionizada. Baja, ¿no? Pero igual es importante. ¿Por qué? Porque se ve que el agua igual puede conducir la corriente eléctrica. Nosotros somos conductores de la corriente eléctrica. ¿Qué dicen ustedes? Sí, porque Nosotros tenemos agua, ¿sí? Tenemos agua. Y en el agua que nosotros tenemos van a ver agua que esté ionizada en sus componentes iónicos, hidrogenión y oxidrilo. Pero además tenemos pues electrolitos,
ya sea en el líquido intra y extracelular. Entonces, nosotros somos excelentes conductores de la corriente eléctrica. Si alguien por si acaso pone su dedito en un enchufe y viene otra persona y lo agarra, le aseguro que la corriente eléctrica va a pasar más al que lo agarró, al que está ahí en él. ¿Por qué? Porque es un buen conductor de la corriente eléctrica. ¿Está bien? Entonces ya saben, la ionización no es más que la separación en sus componentes iónicos de la molécula de agua. Para que ello suceda, se calcula que de cada 555 millones de moléculas, una sola está ionizada o disociada, pero es importante, ¿ya? Entonces, vemos dos ecuaciones. Esta es la más correcta, donde interactúan dos moléculas de agua. Esta es la más fácil y en todos los libros y en todo lo que veamos después nos quedamos con esta, ¿ya? Por si un caso. Entonces, en toda reacción tengo, miren, el reactante. Aquí es una reacción química, entonces no necesita, generalmente esta reacción no necesita enzimas, por su caso, ¿ya? La flecha, si es en ambos sentidos, me indica que la reacción puede ser reversible, ¿ya? Entonces el agua se separa en sus componentes iónicos, hidrogenión por un lado y oxidrilo por otro. Dejemos iónicos porque tienen carga. Si medimos la temperatura y esta es de 25 grados centígrados, la separación de sus componentes iónicos es similar, o sea, hay un equilibrio. Y esto es 10, o sea, va a haber 10 a la menos 7 mol sobre el litro de hidrógeno, 10 a la menos 7 mol sobre el litro de oxígeno, ¿ya? Y por igual, sea igual. Les decía que esta era la ecuación más correcta, donde dos moléculas de agua interactúan para formar el electrolito o el catión hidronio. Este se llama hidronio. Y el otro es el oxidrilo. Mire, si sumamos, 2, 1, 2. 1 más 3, 2 más 2, 4. 4. 4 y 4. Está bien, ¿ya? Pero esta es la que nosotros utilizamos hoy. Esta de hoy. Siempre. Ahora, cuando medimos la concentración de iones hidrógeno, ¿no? Dice iones hidrógeno o hidrogeniones en el agua pura, se encuentra que este es de 10 mol por litro. Y si medimos la de oxidrilo, también es 10 mol por litro. Entonces, porque el agua produce, al ionizarse, igual número de iones y de oxidrilo. Pero ojo, ¿no? A una temperatura determinada. O sea, en otras palabras, la ionización del agua varía con la temperatura. Y esto se da a 25 grados centígrados. Generalmente está la temperatura donde se trabaja, ¿ya? Generalmente a 25 grados centígrados. Bueno, ahora vamos a ver el equilibrio, el equilibrio de ionización del agua y la constante de ionización del agua o el producto iónico del agua es KW. Entonces, este producto iónico del agua es la constante que resulta de aplicar la ecuación de equilibrio a la ionización del agua. O sea, aplicamos ya la ecuación del equilibrio. Mi disculpa, acá le falta una W, ¿ya? KW. Entonces yo tengo mi ecuación y aplico para sacar el producto iónico del agua o la constante de ionización del agua. Ahora, mire, todo lo que está a la izquierda, ya, pasa abajo a dividir. Todo lo que está a la derecha se multiplica. Si yo digo que la concentración de hidrogeniones es 10 a la menos 7 mol sobre litro y la de oxidrilo es 10 a la menos 7 mol sobre litro, ambas tienen negativo, ¿no? 10 a la menos 7, 10 a la menos 7. Se multiplica y luego se suman los coeficientes. Como necesité 550 millones de moléculas de esto para que quede así, entonces grandísimo, digo que esto es igual a 1. Y todo lo que se divida sobre 1 es lo mismo. Entonces, me queda solamente así, con tanta ionización, me queda, los corchetes significa concentración, ¿ya? Me queda la concentración de hidrogeniones por
la concentración de oxidrilo. Si esto es 10 a la menos 7 mol sobre litro y esta 10 a la menos 7 mol sobre litro, entonces la constante de ionización o la constante del producto iónico del agua será 10 a la menos 14 mol sobre litro. ¿Ya? Entonces ahí me da 10 a la menos 14. Entonces la constante de ionización del agua, o si la quiero llamar constante del producto iónico del agua, es 10 a la menos 14. Entonces es importante recordar que esta constante es fundamental. Hay que recordar que ella se mantiene constante, por eso se dice constante, ¿ya? Por más que se añade un ácido, o sea, o una base al agua. A ver, ejemplo, yo tengo un recipiente con agua, es agua destilada, ¿está bien? Estamos a temperatura 25 grados y yo mido con un amperímetro, voy a medir si pasa o no la corriente eléctrica. Veo que pasa la corriente eléctrica porque es conductor de la corriente eléctrica, porque va a haber hidrogeniones y va a haber oxidrilo. Mido la concentración y esta me da 10 a la menos 7 mol sobre litro de hidrogeniones. Y me da 10 a la menos 7 mol sobre litro de oxidrilo. Hasta ahí. ¿Qué pasa si yo le añado un ácido? O sea, ácido clorhídrico. En el seno del agua, el ácido clorhídrico, el agua lo va a separar. Fíjense, lo va a separar en sus componentes iónicos. ¿Qué va a hacer? Hidrogenión y por otra parte cloruro. ¿Qué le aumenté al añadirle un ácido? ¿Qué aumenté? ¿Hidrogenión o aumenté oxidrilo? ¿Qué aumenté si yo le digo que se separa el ácido clorhídrico en hidrogenión por un lado y cloruro por el otro? ¿Qué le aumenté? ¿Qué le aumenté al agua? ¿Qué se aumentó? Hidrogeniones. Hidrogeniones. Entonces, si se aumentan los hidrogeniones, automáticamente los oxidrilos bajan. ¿Se entiende? Y siempre llego a 10 a la menos 14. ¿Ya? Ahora, tengo otro. Medí el agua y ya me da 10 a la menos 7 de hidrogeniones, 10 a la menos 7 en el agua. Yo agarro y le aumento hidróxido de sodio, NaOH, ¿ya? Hidróxido de sodio. En el seno del agua el hidróxido de sodio se disuelve, el agua lo disuelve, lo separa en catión sodio y anión oxidrilo. ¿Qué aumentó? El hidróxido. El oxidrilo, hidroxilo, ¿no? ¿Ya? Ese aumentó. Entonces, automáticamente los hidrogeniones bajan. ¿Qué significa? Que la constante siempre va a ser 10 a la menos 14. ¿Se entendió? Y aquí lo tengo un ejemplo. ¿No ven? Miren. Lo que les dije, ¿no? Si aumentamos la concentración de uno, automáticamente disminuye la otra, ¿no? Miren, por ejemplo, si la concentración de hidrogenión en el agua, y otra cosa tengo que tomar en cuenta, que la parte negativa, lo negativo me indica que son ceros a la izquierda. Entonces, si yo comparo 10 a la menos 7 con 10 a la menos 4, ¿cuál es mayor? 10 a la menos 4. 10 a la menos 4 porque tiene menos ceros a la izquierda, ¿no? Entonces, si subiera 10 a la menos 4, o sea, yo le aumento un ácido, entonces, ¿qué baja? Para mantener la constante de ionización, automáticamente. El hidróxido. Exactamente, ¿ya? Así es. Miren, yo tengo la concentración de hidrogenión 10 a la menos 4, automáticamente baja la del oxidrilo, para que me dé 10 a la menos 14 mol sobre litro. Eso no hay. ¿Ok? Entonces, gracias a esta constante del producto iónico del agua, constante de ionización del agua, podemos decir que existen tres soluciones, ¿ya? Una solución neutra, solución básica o alcalina y solución ácida. Una solución será neutra cuando obtenga igual concentración en sus iones. Por ejemplo, tenga la misma concentración de hidrogeniones versus la concentración de oxidrilo. Son igual. Entonces, el agua pura, sin nada,
¿qué solución será? Neutra. ¿Qué dice? Neutra. ¿Ah? Neutra, ¿no? Porque tiene la misma cantidad. Lo mismo, ¿ya? Una solución es considerada ácida cuando tiene mayor concentración ¿de qué? Hidrógeno. De eso, de los hidrogeniones de ion hidrógeno, ¿sí? De los hidrogeniones. Una, miren, si yo aquí comparo, 10 a la menos 5 será mayor que 10 a la menos 9, ¿no? Entonces, la concentración de hidrogenión es mayor que la concentración de oxidrilo. Una solución será básica cuando tenga mayor concentración de oxidrilo. O podemos decir que tiene menor concentración de hidrogenio. El hidrogenión es menor en relación al oxidrilo. ¿Ya? Entonces, miren, acá el hidrogenión es menor que el oxidrilo. O podemos decir cuando tiene más oxidrilo, si así ustedes le van a entender mejor. ¿Ya? Casi todo funciona en relación al hidrogenión más que al oxidrilo. Miren, aquí con un ejercicio. La concentración de hidrogenión es 10 a la menos 10. Ya, si dicen, ya me dicen 10 a la menos 10, yo ya sé que va a ser menor, ¿no? Calcular la concentración de oxidrilo, entonces, ¿esta cuánto va a ser? Si sabemos que no puede ser más que 10 a la menos 14. 4. 10 a la menos 4. 10 a la menos 4. ¿Qué tipo de solución será? Base. Básica, ¿no? La solución será básica. Ahora me dan otra. En oxidrilo ya también. Al revés. Es 10 a la menos 8. ¿Cuánto será del hidrogenión? 10 a la menos 10 a la menos 6. 10 a la menos 6. ¿Qué tipo de solución será? Ácido. básica. No, si es Alcalina. 6, si es 6, Ah, es de ácido. mayor ácido. Muy Ácido. bien, muy bien. Bueno, entonces vamos a ver los conceptos de ácido, base y pH, ¿ya? Entonces, las propiedades más sobresalientes del ácido tiene, sí, a ver, me imagino que estamos imprimiendo un limón, nos acordamos, tiene un sabor agrio, ¿eh? ¿Sí? Agrio. Si yo coloco, para hacer pruebas en el laboratorio que lo vamos a hacer, tenemos tornasol, papel tornasol azul y rojo. Si yo tengo un papel tornasol azul y le coloco una gotita a ese papel, una gotita de una sustancia ácida, rapidito lo vira, lo cambia el color. El tornasol azul se vuelve rojo. Por eso dice da color rojo al tornasol azul. Las sustancias ácidas pueden reaccionar con metales activos como el zinc, el magnesio, los disuelve y liberan hidrógeno. En otras palabras, yo veo que burbujea eso, ¿ya? Con liberación de hidrógeno. Y todas las sustancias ácidas que tienen mayor concentración de hidrógeno. Las bases tienen un sabor alcalino o álcali se le dice, o lejía, ceniza, como ceniza hervida. Entonces, el álcali, el nombre de álcali deriva del árabe que significa ceniza. Entonces, si podemos compararlo, podemos decir, una tiene un sabor medio amargo y la otra tiene agrio, ¿ves? Así. Dan color rojo, perdón, dan color azul al tornasol rojo. Entonces, yo tengo un papel tornasol rojo, le agrego hidróxido, eso de una gotita, digamos, y lo va a cambiar a azul. Ahora, la otra lo disolvía y producía liberación de hidrógeno, esta más bien los precipitaba al fondo, ¿ya? Precipita hidróxidos insolubles de las sales de metales pesados. Y presentan mayor concentración de oxidrilo. Y ahora vamos a ver las diferentes teorías y de todas ellas vamos a sacar una que ya no sea funcional para nosotros, para que nosotros podamos decirla más fácilmente. ¿Ya? Entonces, de acuerdo a la teoría de las soluciones acuosas de Arrhenius, ácido es toda sustancia que produce iones de hidrógeno cuando se disuelve agua. Por ejemplo, yo tengo agua, le agrego ácido clorhídrico y si disuelve, va a producir hidrógeno. Ácido clorhídrico, ácido nítrico, igual, va a producir. Esa es una. Y base es toda sustancia
que produce iones oxidrilo o hidroxilo al disolverse en agua. Miren, hidróxido de sodio se disuelve y me va a producir oxidrilo. Hidróxido de calcio, el agua lo disuelve y me produce oxidrilo. ¿Se aplica? Se aplica. Para Bronsted y Lowry, ácido es toda sustancia capaz de ceder protones. ¿Qué es protones? ¿Quién era protón? ¿Quién era el protón? El hidrógeno. El hidrógeno, ¿no? Entonces, toda sustancia capaz de ceder protones. Y base, no la cede, la acepta, acepta los protones. Entonces, en una reacción ácido-base hay transferencia de protones. ¿No? Miren, aquí yo tengo el agua, actúa como base en este caso, porque puede ceder un protón. Y por lo tanto va a tener una base conjugada. Ácido clorhídrico cede un protón, base conjugada de cloro. Ácido carbónico cede un protón, bicarbonato. Bicarbonato cede un protón, carbonato. Amonio cede un protón, amoníaco. ¿Ya? Ácido nítrico igual, ¿no? Nitrato, ácido sulfúrico, ácido, sulfato, sulfato. ¿Sí? Están cediendo protón. Y base acepta, ¿no? Tengo el oxidrilo, acepta el hidrógeno y me forma un ácido conjugado. Tengo el cloruro, que es la base, acepta el protón, ácido conjugado. Y así. ¿Ok? De acuerdo a la teoría electrónica de Lewis, ya no estamos hablando ni de protón, sino de los electrones. Por eso dice teoría electrónica. Para Lewis, ácido es toda sustancia que acepta compartir un par de electrones. Y base es toda sustancia que brinda ese par de electrones para compartir. Entonces, una reacción ácido-base va a ser la unión de un ácido con su base por enlace coordinado dativo y lo que da en el agua. Pues. Fíjense, aquí se une el hidrógeno con su base, ácido, protón, base el ion oxidrilo y forma un enlace coordinado covalente. Aquí. ¿Ya? Comparte electrones. Una acepta compartir y la otra brinda los electrones para compartir. De todas las anteriores teorías, vamos a una definición bien práctica. Ácido son sustancias que al ser disueltas en agua o en soluciones acuosas, producen un aumento ¿de qué? ¿La concentración de qué? De hidrógeno. Y bases son sustancias que al ser disueltas en agua o soluciones acuosas, ¿qué pasa con la concentración de hidrogeniones? ¿Baja o aumenta? Baja, disminuye. En este caso, ¿qué aumentaría? Esta disminuye el hidrogenión. ¿Qué aumentaría? Hidróxilo. ¿El qué? El Hidroxilo. Eso, el hidroxilo o oxidrilo. Muy bien. Ahora, podemos ver que hay capacidad también de ceder esos protones de los ácidos. Entonces puede haber ácido fuerte y ácido débil, ¿ya? Entonces, ácidos fuertes van a ser sustancias que ceden fácilmente sus protones. Lo que tienen lo dan, ¿ya? Como resultado de ello, mire, si el ácido fuerte produce una base conjugada débil, ¿ya? Yo tengo el ácido clorhídrico, dijimos, en una solución acuosa. Por un lado voy a tener cloruro y esta va a ser una base conjugada débil. Y aquí directamente se ve, este de acá se une al agua y forma hidrón, ¿ya? ¿Ok? Entonces forma una base conjugada débil. Ácido clorhídrico se disuelve en sus componentes iónicos y cede totalmente, todo lo cede. Ácido débil es una sustancia capaz de aceptar parcialmente sus protones. Acá, por favor. Ah, no, ácido débil. Estaba leyendo base. El ácido débil es solamente parcialmente sus protones. Solo parcial. Pasa que, miren acá, con este ejemplo, el ácido acético
tiene este hidrogenión que lo puede ceder, pero los de acá no lo ceden, no pueden, no, porque está tan firmemente enlazado que no van a salir de ahí, ¿ya? Entonces, este puede ceder. Lo cedió totalmente sus hidrogeniones al medio, ¿qué dicen? ¿Sí o no? No. No, parcialmente, todavía le queda. Entonces, este es un ácido débil. En cuanto a pH, este tiene un pH de 0, miren, ácido, y este 4. Ahora vamos a ver esa diferencia, por qué el 0 es más ácido que el 4. Ya, ahora les explico, cuando veamos pH. De acuerdo entonces a la capacidad, ya en este caso, de aceptar. Los ácidos ceden protones, las bases lo aceptan. Son bases fuertes aquellas que aceptan fácilmente esos protones. Entonces, si hay una base fuerte, se forma un ácido conjugado débil. Al revés, ¿ya? El hidróxido de sodio es una base fuerte, pH 14. Y acá me está mostrando que en el medio puede haber hidrogenión. Eso se lo voy a explicar porque si no van a pensar que ¿qué pasó acá? ¿No? El agua, dijimos que puede estar ionizada, disociada y va a tener hidrogenión. Este oxidrilo que sale se une y me forma agua. Es una base, es un ácido, aquí un ácido conjugado débil, ¿ya? Este es del medio, no es que se disocie así. El oxidrilo se une al hidrogenión y me forma agua, un ácido conjugado débil. Y este de acá, como se disoció, queda